Muy buenas y bienvenidos a esta primera lección del curso de podcasting de Apple 5x1. Yo soy Quique Silva, participo en podcasts como La Guardilla 2.0 y Trending Podcast, y lo primero de todo quería agradecer a toda la dirección de Apple 5x1 el haber confiado en mí para esta primera lección. Esta primera lección, que es con el título ¿Qué es un podcast?, para mí de lo más complicado de definir, o al menos de entender y de saber qué queda fuera y qué queda dentro. Pero bueno, vamos a intentarlo, y para ello vamos a ver un poco cuáles son las definiciones que tenemos de podcast, de podcasting, de podcaster, para saber qué puede quedar dentro y qué puede quedar fuera de esta definición. Pues bien, vamos a entrar en materia, y lo primero sería definir qué es un podcast. Lo normal, lo que le decimos a todos nuestros amigos, familiares y gente que queremos que nos escuche o que nos dice, bueno, ¿y eso que tú haces por internet qué es lo que es? Normalmente lo que les decimos es que es como la radio, pero por internet, con esa coletilla. Así hacemos que más o menos entiendan qué es ese hobby, esa afición que tenemos, pero realmente no sería exactamente tal cual, porque entonces en esta definición entran también cualquier tipo de radio online. La definición oficial a día de hoy, y que realmente creo que necesita una revisión, pero bueno, no me compete a mí, o al menos no me compete a mí de momento, es que un podcast es un archivo multimedia que se distribuye mediante RSS, permitiendo suscribirse y usar un programa de descarga para ser escuchado cuando se quiera. Es decir, un podcast es cualquier tipo de archivo multimedia, y aquí no se diferencia entre audio o vídeo, al cual te puedes suscribir. Te puedes suscribir por el ordenador, te puedes suscribir por el móvil, puedes escucharlo incluso, como veremos ahora, porque no es en realidad necesario suscribirse, ya que se puede escuchar desde una página web o bien utilizar un software de gestión. Pero el tema es que tú puedas suscribirte al podcast que te gusta, y cada vez que él publique vas a recibir ese nuevo contenido, bien sea audio, bien sea vídeo. Aquí ya no estaríamos hablando de la radio online. A la radio online no te suscribes, a la radio online la escuchas o no la escuchas, pero no te suscribes. Entonces, hemos dicho que te suscribes mediante RSS. Esto es un tema que trataré en el curso otros ponentes de este magnífico curso de Apple 5x1. Pero bueno, voy a decir un poco eso del RSS que he comentado antes, que es lo que es. Bueno, pues es un formato, es un archivo que está basado en XML y que sirve para recoger los contenidos que son publicados en una web. Es el simbolito este que estáis viendo, que lo hemos visto en infinidad de sitios, y si pincháis en esos simbolitos, lo que nos encontramos es esto, ¿vale? Es un archivo que después ya tiene aquí su formato para ser mostrado en pantalla, en el que veis el nombre del podcast, la descripción y cada uno de los contenidos que están ahí, y además los archivos multimedia que van asociados. Te suscribes de manera que cada vez que se publique lo puedes descargar directamente a tu dispositivo, bien sea un ordenador, bien sea un dispositivo móvil, ¿vale? Y un archivo RSS es un poco más complicado, como veis aquí, pero como ya os digo, lo tratarán otros ponentes de este curso, y se puede hacer a mano o directamente te los dan muchos servicios. Recapitulando un poco lo que llevamos, ¿qué es un podcast? Pues oficialmente un podcast es cualquier tipo de archivo multimedia que puede ser descargado mediante una suscripción. Aunque no es estrictamente necesario, la definición oficial dice que te puedes sindicar, que es lo que suelen decir. Si te puedes suscribir para que cada contenido nuevo llegue a tu dispositivo, a tu bolsillo, a tu ordenador, para que lo escuches cuando quieras. La pregunta ahora sería, bueno, ¿y un programa de radio que puedo encontrar en cualquiera de estos gestores de podcast, ¿es un podcast o no lo es? Este post que estáis viendo ahora mismo en pantalla, lo escribí yo en su momento en el blog del podcast con el que empecé, que es La Guardilla 2.0, y lo escribí después de las jornadas de podcasting de Barcelona.
de 2010 porque hubo allí una mesa redonda de radio versus podcast. Además fue bastante polémica, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, bueno, me puse un poco a investigar, digamos, y saqué este post, que no es que sea la verdad, pero bueno, es lo que yo opino y lo que creo que es más cercano a esta gran tesitura que es un programa de radio que te puedes suscribir es un podcast, no lo es. Volvemos a la definición de antes. Y si un podcast es un archivo multimedia que se puede descargar mediante una suscripción, en este caso cualquier programa de radio comercial que tenga sus programas, valga la redundancia, listos para descargar mediante esta suscripción, sería un podcast. Es decir, Milenio 3, La Rosa de los Vientos, los podcasts de Goma Espuma, redes de Eduard.set, te puedes suscribir a ellos mediante RSS, por tanto es un podcast. Ahora, ¿eso es podcasting? Bajo mi punto de vista, no lo sería, porque si buscamos definiciones, tanto en inglés como en español, una de las más acertadas sería que el podcasting es la creación de contenidos multimedia, bien sea audio o vídeo, para ser distribuidos mediante sindicación. Bien, Iker Jiménez, Bruno Cardeñosa, ahora antes Juan Luis Cebrián, Goma Espuma, Eduard.set, no crean esos contenidos para ser distribuidos mediante RSS. Crean sus contenidos para sus parrillas de programación y adicionalmente le dan el valor añadido de que podéis descargarlos mediante suscripción con vuestro gestor de podcast favorito. Por tanto, ellos no hacen podcasting. Su programa es un podcast en el momento que te lo puedes descargar mediante sindicación. Siempre esto bajo mi punto de vista. Pero no es una acción de podcasting tal cual. Ni tampoco ellos, para mí, son podcasters. La definición de podcaster sí que es mucho más difícil encontrarla, incluso imposible. Pero bueno, bajo mi punto de vista, un podcaster es una persona que se dedica al podcasting. Es decir, una persona que se dedica a crear contenidos multimedia para ser descargados mediante suscripción RSS. Por tanto, Iker Jiménez, Eduard.set, Goma Espuma, Bruno Cardeñosa, no son podcasters porque ellos no crean los contenidos para eso. No sé si con estas definiciones ha quedado un poco claro qué es un podcast o no. Vamos a hacer un pequeño resumen, esquema de todo lo que hemos hablado. Un podcast es oficialmente cualquier tipo de contenido multimedia, cualquier tipo, audio, vídeo, el que sea, al que te puedes suscribir mediante RSS. Simple y llanamente es eso. Son contenidos que crean personas a las que se les denomina podcaster para ser consumidos por las personas a las que les interese ese contenido. Es decir, un podcast no es más que una acción creativa. Tú crees o tú piensas o estás seguro de ello, de que eres realmente un entendido en una materia de la que no hay realmente oferta en radios comerciales o en cualquier otro tipo de medio, y decides crear ese contenido para ser consumido. Es decir, un podcast es una afición más. Por lo general siempre se habla del podcasting amateur, pero bueno, ya os he dicho, para mí podcast es todo. El podcasting a lo mejor es otra cosa, pero un podcast como tal es cualquier tipo de contenido, sea amateur o no lo sea. Muchos son los ejemplos de personas que han trabajado en medios realmente importantes en este país, que después de un ERE o después de cualquier tipo de despido, o bien porque bueno, se han cansado un poco, deciden crear un podcast. Iñaki Gabilondo, por ejemplo, es uno de ellos, y bueno, la gente de Lo que yo te diga, que hacían el programa de cine de la cadena SER hace años, ahora tienen un podcast. Es una afición más. Lamentablemente a día de hoy monetizar un podcast es complicado. Hay ejemplos de personas que sí lo monetizan, pero a día de hoy aquí en España es muy complicado. El espejo real para saber hasta dónde puede llegar el podcast o el podcasting es Estados Unidos. Tenéis muchísima información en medios y en cualquier búsqueda que hagáis en Google sobre podcaster realmente de mucho éxito en Estados Unidos. Así que en definitiva, y esta primera lección
sí, un poco de introducción al curso de podcasting de Apple 5x1. Deciros que un podcast es cualquier archivo multimedia que queráis crear y que podáis colgar en internet para que la gente lo pueda escuchar como y cuando quiera. Y hasta aquí esta primera lección, cortita, y espero que haya quedado un poquito más claro qué es un podcast, del curso de podcasting de Apple 5x1. Estar atentos porque en próximas semanas tendremos nuevas lecciones donde iremos profundizando en cómo se hace un podcast, qué equipo hace falta, conocimientos técnicos necesarios, y seguramente cuando acabe el curso seréis capaces de hacer un podcast rápidamente y podréis dar rienda suelta a toda esa creatividad que seguramente tengáis dentro. Un saludo de mi parte, de Quique Silva, y espero que disfrutéis de este curso de Apple 5x1.